Por aquí han pasado grandes expositores nacionales y extranjeros. Tratamos de invitar a los científicos que mejor entienden las diferentes pesquerías, no solamente la de la anchoveta, porque muchas veces hay especies relacionadas con la anchoveta que impactan sobre esa biomasa. Y es bueno entender también el entorno de la anchoveta. Otras veces no hablamos de cardúmenes, hablamos del mar, hablamos de las condiciones oceanográficas o hablamos de la cadena ictiológica. En fin, tratamos de hacer una visión bastante holística del problema que nos concierne, que es la sostenibilidad de la anchoveta. En esta oportunidad hemos invitado al doctor Rohan Curry. Es un especialista de la MSC y nos va a discernir en esta ocasión una conferencia que es qué rol juega el MSC, el Marine Stewardship Council. Para los que no conocen esta organización, es una organización a nivel internacional, mundial, que establece ciertos estándares para que diferentes especies puedan ser comercializadas y cuidan toda una cadena de procesos que comienza desde la captura hasta la comercialización del producto. Él va a ser un poco más específico probablemente en la explicación, pero más o menos de eso trata. Esta organización finalmente certifica a las pesquerías el buen trato tanto de la captura, cuidando obviamente la sostenibilidad, y también cuida el trayecto logístico hasta el momento de su comercialización. El doctor Rohan Curry, estoy seguro que va a satisfacer las inquietudes que ustedes tengan. Estoy convencido que va a ser una conferencia muy interesante para todas las personas como ustedes, científicos, académicos y periodistas que suelen asistir a escuchar este tipo de conferencias. Nuevamente muchas gracias por venir. Gracias por acompañarnos y démosle la bienvenida al doctor Curry con un fuerte aplauso. El tema de mi presentación hoy día es el rol de la ciencia en el estándar de pesquerías del MSC. Les voy a repasar de una serie de tips en la presentación. Primero, una introducción para aquellos que no están familiarizados. Luego voy a cubrir la ciencia del estándar y después en las evaluaciones que ocurren contra el estándar. He señalado lo que está ocurriendo en el MSC, especialmente nuestro rol en áreas donde no se ha sido involucrado el MSC cuando diseminamos las áreas o extendemos las áreas globalmente, y les vamos a dar una actualización de la revisión de nuestro estándar en pesquerías y cómo ustedes pueden involucrarse en el proceso. El Consejo, el Marine Stewardship Council, es una organización sin fines de lucro internacional. Tiene que ver el tema de la pesca sostenible y también salvaguardar el alimento para el futuro. Hace 20 años las pesqueras, especialmente aquellas del Atlántico Norte, estaban experimentando retos significativos con su sostenibilidad, y llevó a un reconocimiento que, teniendo un mecanismo y un incentivo para mejorar el estatus de esas pesqueras, era de suma importancia para que las personas pudieran mantener esas capacidades, esas cantidades de pescados para el futuro. Nuestra visión, lo que esperamos ver con los océanos, es que
que sirvan esto para las generaciones futuras y para ahora. Y que sean saludables los océanos para todos. La manera que nuestro programa funciona es dos componentes: la certificación de las pesquerías y también se le pone una etiqueta a la... esto es para reconocer y premiar las prácticas de pesca sostenible, incentivando las mejores cuando son necesitadas. Una parte central es el hecho que el MSC reconoce muchas pesqueras en el mundo que son sostenibles, pero algunas tienen que hacer mejoras para poder llegar a un estándar. Tiene que haber incentivo, un premio para estar comprometidas y tratando de trabajar para mejorar las prácticas de pesquera. Y los mecanismos de MSC es común para certificaciones voluntarias que existen en el mundo en otras áreas, la noción de la teoría del cambio. Esto es tratar de trabajar y crear los incentivos para que la gente mejora, para que haga lo correcto y tener reconocimiento de hacer lo correcto. En el caso del MSC, lo que significa que el mecanismo involucra pesqueras que buscan certificación y también los minoristas que escogen esta comida marina certificada y tener una cadena de abastecimiento que se puede ver y saber que este pescado viene de esas pesqueras que han hecho mejoras y con suerte los consumidores seleccionen el producto con la etiqueta para que los consumidores estén impulsados para tener esas este pescado, para ver que el pescado es sostenible. Y también va a haber demanda de mercado y más pesqueras van a mejorar. Es un ciclo de virtuoso para asegurar que las pesqueras en el tiempo mejoren porque son reconocidas por las mejoras y la gente ve el beneficio y deciden también hacer estas mejoras. Como yo les mencioné, MSC ha estado 20 años. El proceso y los eventos que se desarrollaron durante los últimos años lo señalamos. Hay algunas cosas importantes. Por ejemplo, hubo un evento que creó la formación del MC, tiene que ver con el bacalao. Estuvimos asociados con las organizaciones de producción de pescados y organizaciones de comercialización con los ONGs, así que WWF y Unilever se juntaron para crear el MSC para ver el problema, a pesar que tenían diferentes filosofías de lo que querían hacer, tenían un interés común de tener alimentos sostenibles a largo plazo del marino. Y Unilever quería vender el producto y WWF quería ver mares saludables, así que el mecanismo sería importante para desarrollar este. En el tiempo hemos visto el programa que ha mejorado y recientemente en el 2008 180 pesqueras fueron certificadas. McDonald's también dijo que iban a usar la etiqueta. IKEA también. Organizaciones importantes empezaron también a pertenecer a esto porque vieron la importancia de ver mejorar los océanos y que el alimento vendido del mar era sostenible. ¿Dónde estamos ahora? Ahora el MSC en el 2018 tiene 200 personas y tiene más o menos 30 oficinas que cubren 30 países, lo que quiere decir que ha sido exitoso el programa porque las empresas quieren certificados. Somos independientes de WWF y de Unilever. Nos han dejado ahora nuestro propio camino, pero estamos guiados por una estructura de gobernanza que debe de tener una junta de científicos y también un consejo de grupos de interés que representan las ONGs, la industria, los minoristas y los gobiernos. Y ellos le hablan al Board of Trustees. Luego, nosotros estamos tratando de reflejar
el interés de todos los grupos de interés respecto a la sostenibilidad. Nuestro sistema de certificación quiere decir que el MSC no hace las tomas de decisiones sin certificación. Tenemos cuerpos de expertos que van y realizan la evaluación de las pesquerías con equipos de evaluadores, mandan los expertos, producen los informes, hay retroalimentación de los grupos de interés y las pesqueras pueden ser certificadas si cumplen con los estándares. Y en el momento MSC es la etiqueta principal para los alimentos pesqueros. Cuando hablamos del rol de la ciencia, ¿qué tiene en términos de la capacidad científica el MSC? Tenemos 35 personas que trabajan en los estándares. Estas son las personas que ven los estándares de la pesquera y los miembros de mi equipo. Vemos los estándares de pesquería, pero también estándares de custodia. Tenemos un equipo de investigación también para entender las técnicas nuevas y cómo se pueden incorporar en el trabajo. Un equipo también que entiende el impacto de las pesqueras y cómo trabajar con las pesqueras en el mundo en desarrollo. Y estos equipos trabajan juntos con doctores y PhDs y personas que saben de ciencia, porque nos basamos en una ciencia robusta. Tenemos un nuevo director, el profesor Michael Kaiser, que fue profesor en la Universidad de Bangor en Wales, en el Reino Unido. Ha empezado con su organización. Su experiencia es pensar en los impactos de los hábitats. Acá Francis es un líder. Él está estudiando las especies demersales. Lo que estamos produciendo es publicaciones y colaboraciones científicas. Somos un grupo de científicos activos y también hacemos el trabajo con nuestro estándar. ¿Y dónde nos lleva esto? Lo que nos lleva es que, como yo mencioné, en el año 2008, hace unos 10 años, había 100 pesqueras en el programa. Ahora tenemos 300, casi 350 pesqueras certificadas. Y eso es 14%. Es los animales marinos y da clases de productos, y es que muchas pesqueras necesitan la certificación MSC para vender sus productos en algunos mercados. Este es un impulsor para las pesqueras para hacer que ellos demuestren que son sostenibles. Aquí es como ha progresado en el tiempo. Aquí tenemos el crecimiento en la pesca y también el número de productos en el mercado ha escalado y crece en una tasa muy rápida. Tenemos 28,000 productos que están con etiqueta en el mercado. Yo le dije a Rodrigo y Cristian por información de lo que sucede acá en Latinoamérica. Hay 13 pesquerías certificadas en Latinoamérica recientemente. La pesquera de krill chilena, y que fue y también tenemos 4 evaluaciones que se están llevando a cabo y la importante se podría hacer con la pesquera del Jack Mackerel, que viene a ser el jurel en Chile. También tenemos unos estándares de cadena de custodia, demostrando, hacemos el seguimiento del producto en la cadena de abastecimiento para que tengan confianza cuando compren el producto con etiqueta que viene de una fuente sostenible. El estándar se resume aquí, incluye 5 principios y tiene que asegurar que el producto está identificado, segregados, se le puede seguir la huella, que podemos confiar de dónde viene. Y para validar eso, para evaluarlo, tenemos que tener investigación y hacer pruebas de ADN que sea para hacer
un seguimiento de dónde viene el producto en la cadena de abastecimiento. Y la reciente empresa, 99.6% del producto vino de la fuente original según la etiqueta. Esto es muy bueno. Quiere decir que los consumidores ven que los productos con etiqueta tienen seguridad de dónde provienen. Y creo que la cosa que quiero señalarles como un tema importante que tenemos que tomar en consideración es que los objetivos de Aichi y las metas de desarrollo sostenible, esto es algo esencial y por qué el MSC hace lo que hace. Trabajando para tratar de mejorar la sostenibilidad de los mares fue una prioridad de las Naciones Unidas y también es para muchos líderes mundiales y por eso el MSC está comprometido en esto. Y el presidente ejecutivo ha tenido reuniones en Naciones Unidas para estar participando en este trabajo y ahora buscar la certificación MSC y ser certificado se considera un indicador de rendimiento. Así que es importante ver que la gente reconoce que buscar la certificación y probar y demostrarle esto al mundo es una manera de asegurar que los océanos están mejorando. Entonces, esto nos da una idea de lo que es el MC y cómo lo vemos en términos como la hacienda de los estándares de pesca. Aquellos que están familiarizados, los estándares de pesquería tienen tres principios principales. Hemos hablado de la necesidad de stocks de pescado sostenibles. Tiene que ver con la estrategia de cosecha y tiene que ser responsable con los cambios del stock, también minimizando el impacto al medio ambiente. Es el principio 2. Hay que ver el impacto de las pesqueras. Este es el tema de un taller que tuvimos acá durante los últimos días. El principio 2 trabajamos. Acá vemos las cosas, por ejemplo, el impacto en las especies incidentales, que de repente están ustedes, las especies secundarias también, que hay que minimizar esta pesca incidental, el impacto también en las especies que están en peligro, amenazadas y protegidas, hay ver que se recuperen, el impacto en los hábitats, donde nosotros tenemos que ver que los impactos tengan un efecto y que no se pueda recuperar el hábitat y el impacto también general en el ecosistemas para ver cómo hay componentes y el sistema responde a los componentes. Luego tenemos el principio 3. Aquí vamos a ver, ¿no?, el sistema de gestión de la pesquería, asegurar que tiene el marco de políticas y regulaciones y ese tipo de cosas. Pero luego finalmente tenemos que ver cuál está siendo la pesquera individual, cuál es el rendimiento, tienen controles de monitoreo, de control y supervisión que hacen para saber que los datos es representativa de su pesquera. Estos son los componentes separados que hace el estándar de MSC. Llegado a este punto se ha desarrollado en 20 años para reflejar nuevas ciencias y las mejores prácticas donde se adoptan. Basamos entonces en diferentes cosas y el cumplimiento con diferentes organizaciones. Por ejemplo, la alianza ICL tiene estándares y dice cuáles son las mejores prácticas cuando quieres escribir un estándar y estamos cumpliendo las tres de los códigos de ICL. La FAO, el etiquetado de los peces y de las pesqueras y esto también es parte del estándar del MSC y también el GSSI también es medio de hacer un benchmark del rendimiento del estándar con la conducta
Así que estamos hecho un benchmark, hemos pasado los criterios y de 60 de los criterios, así que tenemos una serie de cosas que otras pesqueras o enfoques de certificaciones no vayan a reflejar. Y finalmente la manera de nuestro estándar, el proceso. Hemos cumpliendo con todos los requerimientos del ISO, asegurar que el estándar es robusto, la gente puede tener confianza, pueden confiar que es imparcial cómo se toman las decisiones. ¿Cómo entonces incorporamos y dado todos estos antecedentes, cómo cambiamos el estándar? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo reflejamos esta nueva información? Cuando hay una nueva ciencia, ¿cómo se incorpora en el estándar? Es un proceso intuitivo. El estándar no cambia mucho, solamente requerimiento lo revisamos cada 5 años. No queremos hacerlo con mucho porque las pesqueras tienen que entenderlo, tienen que trabajar y hacer los cambios necesarios, pero en el momento que lanzamos un nuevo estándar, la gente va a tener opiniones y decir dónde se puede mejorar. Ya sabemos esto, si luego empezamos a hacer investigación para entender si estos temas tienen que ser tocados y de qué manera, y este proceso continúa por algún tiempo. Hay investigación y desarrollo, consulta con los grupos de interés y también hablamos las juntas, por ejemplo, y la junta de trustees. También le pedimos información para que nos diga qué piensan la gente de esto, si está basado en ciencia robusta, y también el Board of Trustees puede la decisión final de los cambios, la evaluamos para que los cambios den el resultado que se busca. Así que es un proceso de cambio de política. Y es parecido a lo que hacen los gobiernos y también refleja la escala del programa de MSC, que somos cuidadosos con esto porque hay tantas pesqueras en el pesquero. Un cambio aquí tiene efectos en el agua, así que estos cambios tienen que ser bien entendidos y probados antes de ser introducidos. Y esto nos lleva entonces parte de los principios de lineamiento cuando evaluamos si vamos a presentar o no una política. Vemos si hay nuevas ciencias o las mejores prácticas que emergen y también hacemos una pregunta. ¿Esta investigación ha sido adoptada por todos? ¿Se ha aplicado? Entonces nos posicionamos, como dijimos, nos ponemos detrás de la cresta de la ola. Queremos esta práctica cuando esté adoptada y la gente entienda cómo puede ser aplicada. No queremos ser que está ahí en la parte de adelante de la olla, porque la ola te va a arrojar. Así que queremos ver lo que es bueno y entender a dónde va, en vez de posicionarnos en la parte de la delantera del desarrollo. Hay razones prácticas. En la investigación y desarrollo de nuestros estándares es muy compleja y en muchos casos toma años en madurar. Queremos ver esto para ver qué ha ocurrido antes de lanzar el estándar, porque el riesgo de consecuencias no intencionales sería muy alto. Sí, por supuesto hay situaciones donde sí hacemos cambios y esta es una que vale señalar aquí en el Perú. A veces o hace algún tiempo hubo una preocupación que surgió de la mejor manera de gestionar las pesqueras cuando tienen un rol importante en un ecosistema. Y yo pienso que esto es bastante importante en muchas ubicaciones en el mundo, muchos sistemas productivos y mucho más importante en el Perú que en la mayoría de los otros países donde se tienen los stocks que son muy importantes para el ecosistema. Entonces, los científicos que han trabajado en esta población identifican que tienen que tomar pasos apropiados para asegurar que los ecosistemas pudo soportar el impacto de la pesca que ocurrió. No necesariamente significa que no puede pescar o que tiene que pescar poco en esas áreas, pero tiene que entender el sistema y establecer
un nivel de cosecha, dado que el sistema actúa. Dado esto nos llevó a una revisión de nuestro estándar para incorporar esta idea de requerimientos, bajos requerimientos de claves que sean trópicos. Esto tiene que ver con animales que tienen un rol importante en el ecosistema. Y ustedes tienen que ser precavidos porque las pesqueras que esto se aplica sí tienen mejor información y como resultado pueden gestionar de manera distinta. Pero esto surgió por default, por una idea es que asegurar que la pesquera era sostenible. Entonces, hubo consultas durante 3 años para entender el enfoque de gestión apropiado. Fue un trabajo bien largo y eso nos llevó a la incorporación de estos requerimientos. Yo le voy a decir un poco qué tienen que ver. No voy a hablar mucho en detalle. Primero, el MSC escogió entre stocks LTK bajos y, y- que eran clave y aquellos que eran clave. Los que eran más importantes, no necesariamente tener un rango para todas las pesqueras, era bastante específico y esto surgió debido a la investigación que se hizo para desarrollar los requerimientos a aplicar a algunas pesqueras nada más. Eran unas cuantas pesqueras a las que se estudió. Lo que identificaron es que había situaciones donde había requerimientos de gestión. Acá le voy a dar una descripción, pero tenían el derecho de explotación, que había una pesquera para llegar al MSY para esas, pero se aplica solamente a estos stocks bajos kilotrópicos, porque todo ha cambiado. El criterio era robusto para entender qué pesquera se aplicaría a este tema. Y lo que surgió es una identificación que se relaciona la conectividad en, en la cadena de alimentación. Uno busca estas especies que son pivotales, ¿no? Que dependían de los depredadores. También la transferencia de energía. Esta es la parte del sistema que es pivotal para asegurar que los depredadores pueden recibir la energía que necesitan para vivir. Esto, una descripción académica de esta noción que es un ecosistema perdido. Es cuando esta es cuello de botella, por ejemplo, si tienen especies ahí, son bastante importantes porque es medio alternativo para llevarle energía a través de este sistema a los depredadores. Así que estos dos sistemas importantes se identificó que si se tiene mejor información, deben de estar tomando en consideración este enfoque de manejo. Como dije, en muchas situaciones las personas tienen más información, entienden los flujos de energía en sus ecosistemas, pueden documentarlo y pueden tener puntos de referencia para gestionar, para asegurar que este sistema se mantenga. La intención no es decir cuánto puedes pescar, es solamente decir el sistema es saludable. Y si esa es la meta, si puedes demostrar de otra manera, desde el punto de vista de MSC, cumple con la intención de nuestro requerimiento. Este es un caso de estudio de interés, pero estoy feliz de hablar de eso cuando hablemos de preguntas al final de la presentación. También es importante es cuando se pone un estándar global, como se toca el tema de que quieres aplicar este enfoque en todo el mundo, a todo tipo de pesquerías y de mantener credibilidad científica y rigurosa que se aplique en esta escala o en esta escala. Es un reto tener sistemas que se pueden aplicar en estos diferentes niveles. La manera que tratamos de hacer es dar una discreción en nuestro estándar y capacitar bien a los evaluadores para poder aplicarlo, porque es difícil algo que cubra esto y tener normas que no sean un documento muy largo. Nuestros requerimientos
son de 500 páginas, el documento es muy amplio, pero tratamos de tocar todas las pesquerías del mundo, es muy difícil. Así que una de las maneras que hemos tenido estas diferencias de escala y cómo es tocado el tema es que las pesqueras deben tener niveles de datos. De repente no pueden recopilar los datos porque no pueden recopilar información. Así que tenemos enfoques basados en el riesgo. Esto era para dar un mecanismo para que la gente explore y evalúe las pesquerías que tienen pobres datos, suponiendo que cuando hay información no era se supone que de repente hay un impacto y el puntaje debe ser bajo porque cuando tiene más información el puntaje se incremente. Esto incentiva la recopilación de datos y las pesqueras entran al programa. Ahora tenemos 67 pesquerías que han sido certificadas usando el RBF y un cuarto de ellas estuvieron en el sur. Este es un enfoque que puede ser muy exitoso e involucra muchos grupos de estrés que son parte del proceso de evaluación. Cuando actualizamos el estándar en el 2014, hubo cambios y estos cambios incluían protección para los hábitats, en especial los ecosistemas marinos vulnerables, y también mitigación de la pesca incidental. Y también hubo un college de review por compañeros. Esto no está en los estándares, pero ese es el proceso por los las pesqueras se evalúan. Tenemos revisiones de colegas individuales, son experiencia que es fuera del grupo de consultoría que está involucrado para tener más confianza y que el equipo de evaluación entienda la pesquería y está haciendo la evaluación de la manera correcta. Ya que estos cambios se hicieron en 2014 y hubo un tiempo para adaptarse al estándar revisado, tuvieron 3 años antes de que pusieran un nuevo estándar, solo teníamos una proporción bajo de las pesqueras que vayan a la versión nueva. Hasta ahora como 50, pero vemos protecciones de hábitats. Por ejemplo, este cambio refleja cómo el mundo y la ciencia se han movido y ahora hemos visto ahora que hay pesqueras que se van a adaptar medidas para tocar este tema del estándar revisado y esto ha dado una mejora con respecto al medio ambiente y en el Islandia. Ellos mejoraron el manejo en diferentes áreas, así como el rol de la ciencia se incluye en el estándar, pero también hay también un rol importante de la ciencia en pesquerías individuales, porque se necesita información para ser robusto. Entonces es importante darse cuenta, hay que ver las características específicas de las pesquerías y esto ayuda muchísimo para la certificación del MSC. De repente vamos a hablar y decir qué es una pesquera. Eh, la evaluación de pesquerías es saber de qué estamos hablando. Alguno sabe que definir de lo que estás hablando como pesquería es bastante complicado. Lo que hace el MSC, nosotros hacemos una unidad de evaluación que tiene varios componentes. El stock objetivo, también las flotas, las artes de pesca, las naves y también potencialmente las estaciones o las temporadas o áreas de pesca. Y también uno puede poner en la lista cuando puede hacer de lo que es una pesquería. También la unidad de certificación tiene todas las características o se enfoca en el método y de pesca en las artes y también en los stocks objetivo. Aquí, por ejemplo, esta pesquera
es otra pesquería elegible. Pueden usar la etiqueta, por ejemplo, pero no tiene que ser parte de la evaluación original. La razón por qué esto importa es que le da flexibilidad a alguien que busca la certificación o una porción de la actividad que ocurre. De repente unas cuantas naves que quieren buscar la certificación. De repente venden en otro mercado, de repente tienen otro comprador en mente, así que la certificación es algo de utilidad. Debido a eso pueden buscar la certificación antes que otros que operan en la pesquera, pero si los otros que operan en la pesquera también quieren juntarse a ellos, también hay que asegurar que tenga el seguimiento para ser parte de esto, pero el programa es flexible para permitir que la industria escoja cómo quiere ser involucrado. El proceso de evaluación. Yo no voy a repasarlo en detalle, pero el proceso es detallado y hay muchas oportunidades para la ciencia. Incluye una evaluación completa. También usted puede tener un árbol de evaluación si la versión por default no se aplica a su pesquería, se recopila información, se busca también esta revisión de compañeros y de clientes, luego se publica el reporte y hay comentarios de los grupos de interés. Y también tenemos una apelación, por ejemplo, por parte de las pesqueras. Por ejemplo, hay el derecho a apelar cuando tenemos adjudicadores independientes que toman esas evaluaciones y esta forma de apelación queda al final del proceso. La ciencia es en la parte de la revisión de los peers o de los pares y también los grupos de interés saben de información que no sabemos y nos llevan esta información para que consideremos eso o que el equipo de evaluación lo considere. ¿Cómo le voy a poner puntaje? Tenemos un sistema medio raro que básicamente considera que es análogo la manera que vas a pasar o te van a jalar en la universidad. Tenemos noción, un umbral mínimo para cada componente del estándar y en general siempre si solamente tiene 60 tiene que mejorar. Van a tener un pase condicional, es para 5 años nada más. Hay que cerrar la condición. Nuestra expectativa es que todas las pesquerías en promedio tengan el nivel de las mejores prácticas de 80. El promedio debe de ser 80 y ellos tienen que cerrar esas condiciones. Esto significa que una pesquera que tiene impacto, por ejemplo, una especie puede buscar la certificación en el primer periodo de tiempo, va a tener que mejorar su pesca en captura incidental. Esto es parte del programa de MSC y las pesqueras pueden subir hacia arriba y algunas son bien altas en promedio. Aquellas que han estado, por ejemplo, 90 en promedio en algunas situaciones. Esto refleja el hecho que algunos componentes son 100 porque están gestionando muy bien los temas. Así que con las 400 pesqueras certificadas desde el año 2000, lo que aquí quiero señalar es esto de aquí. Tenemos 1.200 mejoras y esta es la escala del programa. El hecho de que ahora estamos viendo que estas pesqueras que están en el programa, si reciben un pase condicional, tienen que mejorar aspectos de su rendimiento. Ahora, 1.200 pesqueras en el mundo han hecho las mejoras. Esto incluye conseguir información nueva y también la gestión. Le voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en protección de los hábitats hay una serie de formas de acciones que han ocurrido. Mucho tiene que ver con la investigación, entender cuál es la huella en el lecho marino, haciendo el mapeo de los hábitats. También hay acciones técnicas, por ejemplo, cierres o
trabajo espacial para ver mitigar el impacto en el ambiente. Así que ha habido mejoras ayudadas con los hábitats. Y en el término de la captura incidental, 60 pescas han mejorado y esto es en un rango de diferentes especies. Por ejemplo, tiene que ver con la reducción de la captura incidental, pero también en el caso de la pesca incidental de aves, mamíferos y tiburones. Muchas veces están evaluando el impacto y también están modificando sus artes de pesca. Tenemos acá, por ejemplo, no voy a, por ejemplo, el haddock, que es por ejemplo, una importante acá es la langosta que le llaman el squat lobster de Chile. Introduciendo diferentes redes ha sido importante y minimizando las alteraciones en el lecho marino. Cuando hay un incentivo para mejorar, lo pueden ayudar que la gestión de la pesquera sea más sostenible en el tiempo y el cumplimiento con el MSC y para que puedan usar la etiqueta de ECO. También mejoran el estatus de su stock. Se va a incrementar la biomasa después de la certificación de MSC. Esto es importante porque una de las importantes para una pesquera y esto hace la la unidad por esfuerzo va a ser más alto si tienes un stock en un estatus saludable, pero hay un beneficios indirectos buenos. Por ejemplo, la cantidad de combustible se reduce. En Islandia había una reducción en el esfuerzo de pesca para esas naves para capturar su nivel de captura. Están contribuyendo a reducir también la huella de carbono. Esto puede ser consecuencia directa de la gestión del stock mejor. Un ejemplo que yo quiero es uno de los más importantes. Este es una pesquera de la que hemos hablado en el mundo porque es una historia de éxito. La pesquera de merluza de Sudáfrica está buscando la certificación. Tenía gran cantidad de mejoras, pero cuando ingresó ha hecho muchas mejores. Por ejemplo, la incidencia de aves ha bajado 95%. Esto causa una gran diferencia en la población afectada y ha sido impulsado porque usan líneas de arrastre distintas y mejores prácticas de captura en las naves. Y también porque era certificada por MSC, tuvo un efecto socioeconómico, aseguró que el proceso y los trabajos de Sudáfrica se queden en Sudáfrica porque había un mercado por pescado procesado. Eso es importante para la comunidad local y había 1.200 trabajos que fueron salvados en el área. La noción de alta performance y lo económico se puede lograr muchas veces con esta certificación. Esto ha sido de las historias de éxito que hemos tenido, pero me gusta señalar esta historia. ¿Qué es lo siguiente para MSC? Hemos hablado de cómo el estándar ha surgido y la ciencia y cómo se ha aplicado en el nivel de las evaluaciones de pesqueras individuales, pero hay muchas pesqueras que no están en el programa MSC en otras partes del mundo donde el MSC no ha tenido influencia en cómo se manejan las pesqueras. Lo que nosotros nos enfocamos es ir a las partes globales en el sur, no de las áreas tradicionales del MSC. Queremos incentivar la mejora. Que el informe del UNFAO del estatus de las pesqueras mundiales dice que la sostenibilidad está mejorando en el mundo desarrollado, pero los stocks sostenibles todavía están reduciéndose porque en el mundo en desarrollo está en la dirección opuesta y se habla del hecho que ahora tenemos diferentes retos
que ver. Y para la misión y visión del MSC, nuestro foco necesariamente tiene que tratar con estos retos tan importantes. En el pasado nos enfocamos en Estados Unidos y otras ubicaciones en Europa. Se puede ver los indicadores de stocks mejorando. 74 de los stocks de Estados Unidos estaban sostenibles. La incrementación ha sido bien alta. Estos son cambios, son increíbles, pero ahí no es el reto más importante. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer de las otras partes del mundo? Por ejemplo, hemos tomado una serie de proyectos para tratar de entender cómo estas pesqueras en partes del mundo lejano, que están fuera de Europa, pueden estar involucrados en el programa de sostenibilidad del MSC. Hemos hacer evaluaciones para entender el rendimiento de las pesqueras en muchas partes del mundo, en México, en el Mediterráneo, Sudáfrica, Madagascar, Indonesia, India, Australia del Oeste, para entender estas áreas, cuál es el rendimiento de las pesqueras, si son pesqueras que están relacionadas con el mercado, pueden ser certificadas y reconocer su rendimiento, no solamente la pesca individual, sino hay que mejorar la región. Cuando tenemos más de 20% de una clase de producto certificado, de repente la demanda del mercado se incrementa y es el deseo de la mejora. Y cuando esto ocurre, las pesqueras no han sido, por ejemplo, que uno que hemos tocado vienen y se acercan y quieren mejoras, y estas mejoras continúan en el tiempo. También estamos apoyando pesqueras de a pequeña escala en el sur. Por ejemplo, hace 2 millones de euros fue la lotería de los Países Bajos para evaluar estas pesqueras en México e Indonesia para hacer mejoras. También tenemos un fondo de mejoras de sostenibilidad para el mundo en desarrollo, para ayudar y incentivar las mejoras. Este es un fondo de investigación y también de construcción de capacidades. También hemos hecho donaciones en Chile. Y como yo mencioné, este tema de impacto socioeconómico, esto es de gran importancia, entender la importancia de la certificación para las comunidades y los beneficios para esas comunidades. Estamos tomando investigación conjuntamente con una serie de diferentes universidades para entender cuáles son los beneficios y cómo podemos mejorarlos más. Entonces, con esto es lo que vamos a hacer respecto a nuestra presencia. Pero vamos a hablar otra vez del estándar de la fishería y el rol importante de la ciencia y de los grupos de interés. Vamos a tener una revisión de pesquera. Lo lanzamos el último en el 2014 y ahora estamos en una parte del ciclo donde hay que reconsiderar el estándar. Tenemos que revisarlo. La Junta de Trustees dice que tenemos que revisarlo, pero no necesariamente decidir a cambiar el estándar, a no ser que tenemos buena evidencia que sugiera que algo ha cambiado, que hay nueva ciencia que ha surgido, mejores prácticas que ha sido adoptar por agencias, ese tipo de cosas. Eso es lo que estamos buscando con la revisión. Estos son los documentos del programa de las pesquerías. Me disculpa lo que estuvieron en el workshop. Tenemos acá dos partes. Tenés un proceso de certificación, cómo se debe hacer la evaluación y también el estándar de pesquería. ¿Contra qué se compara o se evalúa? El nivel de rendimiento que esperamos. Entonces, la revisión es el negocio, como siempre, es cada 5 años. Es una de las herramientas que podemos usar para ver las preocupaciones. Y eso es algo que quiero señalar para aquellos que están involucrados en procesos con el MSC. Espero que vean que la manera que
evaluamos también las contribuciones de los grupos de interés, pero también esto porque es importante para el programa. Habiendo mencionado esto, no necesariamente dice que vamos a revisarlo. Este es el tiempo, la línea de tiempo. La revisión es un documento muy largo y completo. Hay mucha documentación científica, así que revisamos el documento, estamos en el proceso, lo estamos haciendo por largo tiempo, pero en enero del 2020 la Junta de Trustees o de administradores va a tomar una decisión si hay que cambiar el estándar. En ese momento vamos a consultar cómo se ven estos cambios y después si el estándar cambia, va a haber un tiempo de implementación. Cualquier pesquera que esté en el programa MSC va a adaptarse. Es importante porque no vemos que las pescas salgan del programa porque ha cambiado el estándar. Queremos que mejoren y que lleguen al objetivo establecido. Los objetivos de la revisión del estándar, reducir la complejidad del estándar, son como 500 páginas. No es un documento sencillo y queremos asegurar que sea algo que se aplique en todas las pesqueras del mundo. Queremos asegurar que es aplicable y accesible, identificar, y esto es importante para el sur, y también el tema de la prioridad sería los ecosistemas marinos importantes, grandes. Hemos visto que las áreas del mundo donde es crítico para que esté comprometida el MSC tiende a ser los trópicos, que son productivos, que tienen biodiversidad y ambos. Y son los sistemas que si MSC pueda tener influencia, tenían las mejores consecuencias respecto a la salud de los océanos. En esto queremos que se aplique el estándar. No quiere decir que va a ser parte del programa MSP, pero que mejoren las pesqueras en esas áreas porque vamos a tener mejores resultados para el ambiente. También mejorar la recopilación de datos. Queremos integrar el estándar a una plataforma digital para que es fácil que la gente evalúe las pesqueras y también que la información esté disponible y los datos puedan compartidos. Queremos poder hacerlo fácil para que la gente use la información por sí mismos. Que tenemos que asegurar que nuestro programa mantiene nuestra credibilidad y su legitimidad. Este programa es voluntario, depende de la confianza de otros, de que la gente entienda cómo se reflejan sus contribuciones y confiar que el producto final refleje lo que es la sostenibilidad. Tenemos que trabajar para mantener esto y tenemos que seguir el umbral debe cumplirse. Incorporamos los entendimientos científicos y las mejores prácticas de gestión de las pesquerías. Hay que tener los dos elementos. No solamente puede ser una pieza de información científica o una pieza de gestión. No, tiene que ser ambas cosas. ¿Qué es lo que estamos buscando? Buscar la eficiencia del estándar para que tenemos unos resultados sostenibles con un estándar simple. También queremos que sea efectividad y tenemos que volver en algunas áreas para asegurar que se establece la barrera de manera apropiada para lograr los resultados sostenibles. Cuando vemos, y esto es para ver cada uno de los tres componentes. En el último es donde la gente se pregunta, ven que la barra se eleva y es justa. Los temas que hemos identificado que tenemos que ver en nuestros estándares son las especies de los en peligro, amenazadas o protegidas, donde la especie objetivo no es la mayoría de la actividad objetivo. El principio 3 para que el sistema de gestión de la pesca finalmente estrategias de especies para especies que no necesariamente están representadas en el programa hoy en día, lo que refleja en áreas que tenemos que
ver nuestro trabajo. Este es una fracción del estándar, pero es una cantidad importante entender todo esto, de dónde están las buenas prácticas. Y cuando más llegamos a la conclusión que tenemos que ver esto, los grupos de interés, las pesqueras, agencias de gestión vienen y dicen, esto no encaja con la idea de cómo debemos estar operando. Así que queremos hacer el trabajo, investigar y entender y luego regresar con una respuesta. ¿Cómo llegamos a este punto? Tenemos diferentes maneras de lograr el importador. Tenemos, por ejemplo, un libro, un registro en el MSC. También tenemos un proceso que toma el MSC, revisó el informe de evaluación de las pesquerías. Los miembros de mi equipo revisan esa información para que entreguen el estándar como queremos. En algunas situaciones las evaluaciones no están muy bien y por esta razón hay temas de cuán claro es el estándar. También los resultados de las auditorías y de la digestión. También de los, por ejemplo, como las preguntas, las objeciones, donde la gente puede apelar. Por ejemplo, no hay un entendimiento completo de parte del Estado. También servicios de acreditación que ven supervisan a las personas que ven licencia pueden decirse, hay partes donde los evaluadores no están entendiendo y finalmente tenemos los hallazgos de expertos. Miembros de mi equipo están en proyectos de investigación, grupos de trabajo y tratamos de estar tenemos que saber qué pasa en diferentes áreas. Y ya lo dije, pero también es importante que los grupos de interés tienen que participar. Hay áreas importantes de investigar o algo que tiene que mejorarse. Por favor, díganos. Voy a señalar que están interesando esta dirección msc.org/fsr, donde ustedes pueden entrar para registrarte como grupo de interés por la revisión del estándar. Pueden estar involucradas también y ser parte del proceso. Vamos a tener más talleres. Hablamos del principio 2 en un taller esta semana, pero yo creo que vamos a regresar pronto y vamos a ver otros aspectos de los estándares para que entiendan y hablar de la revisión del estándar para entender cómo involucrarse. Así que para resumir, la estrategia durante otras partes del mundo es prioritar aquellas partes del mundo y los especies pescados puedan tener un impacto significativo en la salud de nuestros océanos. Nuestra visión es la misma y nuestra meta para la estrategia es mejorar la proporción de captura marina certificada. Lo que queremos ver el éxito del trabajo que hacemos, que en el tiempo el número se incremente de pesqueras MSC y también mejoren los océanos en esas áreas. Con esto dicho, muchas gracias. Muy bien, muy buena tu presentación. ¿Cómo evaluar o los índices de sustentabilidad? El análisis del ciclo de vida marina puede relacionarse con la certificación, desarrollar una evaluación de sostenibilidad más amplia. Muy buena la pregunta. Hemos tenido personas que han diferentes maneras o dimensiones de sostenibilidad que se consideren el estándar. Hemos tratado de enfocarnos en las partes de las actividades de las pesqueras que han sido importantes para asegurar la sostenibilidad de los stocks target objetivo y de las especies que están ahí. Lo hacemos porque ha sido la mejor cosa de mejorar para tener un océano sostenible. Esta es nuestra prioridad. Hemos preguntas que se nos hacen sobre hay un rol tratar con la huella de
carbono, perdón, en las evaluaciones. Hay razones y para mencionarles, algunas pesqueras ven mejoras en la huella de carbono manejando mejor sus stocks. Una de las maneras que puede contribuir el MSC es para alentar a las pesqueras que lo hagan de manera sostenible. De ahí pueden reducir la huella de carbono relacionada con las pesqueras. Y también el eco-labeling, o sea, el etiquetado eco, donde la gente mira y discrimina debido a esa característica. No la huella y el análisis del ciclo de vida es algo que los consumidores quieren pagar y que tienen acceso al mercado. Por ejemplo, en Australia es carbono neutral porque compran los carbon offsets, las compensaciones de carbono. Están en pocos comercios, pero yo pienso que para nosotros es una manera de analogía de la cresta de la ola, es algo que está evolucionando y no ha llegado el punto que el MSC es que adoptado ampliamente, por eso vamos a incorporarlo dentro del estándar. Hay otra parte, es que los reguladores tienen un rol importante en las emisiones de carbono y parece ser ha sido priorizado por muchas de las personas porque tiene que ver con el aire limpio, pero el sentido del mercado es de utilidad. Yo creo que este tema tiene que ser tocado por los gobiernos. Usted ha mencionado que una de las pesquerías que está en proceso, ¿no?, de certificación es la de juguete chileno, la de juguete de Chile. El juguete es una especie tradicional. Eso significaría de que la certificación tendría que ser de todos los recursos, o sea, no solamente de juguete que se encuentra alguna vez en Chile. Como es una especie transnacional, pues esa certificación tendría que ser también nacional, o sea, tendría que abarcar el juguete que está gestionado por la OEO del Pacífico Sur. ¿Es así la cosa o cómo se está llevando esa certificación de Chile? Por otro lado, que los mercados de productos biológicos son más exigentes cada vez. La necesidad de esta certificación, podría dar unos ejemplos. ¿En qué mercados hay más esta exigencia? He oído dos partes aquí. Una parte tiene que ver con entender estos stocks que pasan de un lugar a otro, y también la demanda del pescado para esos pescados. Yo voy a hablar, mis colegas van a hablar de eso porque Rodrigo de repente puedes comentar al respecto, pero en términos en que la pesquera es evaluada bajo el principio 1, cuando estás evaluando el estatus del control, el requerimiento del MSC es que evalúes todo el stock. Entonces, si ese stock cruce diferentes fronteras, hay que entender el, 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 el rendimiento, el performance del ambiente. También se puede ver el efecto de todo el stack. De repente, una duración, hay una gran proporción de la captura, entonces ellos pueden tener una gran influencia en el stock general sin necesariamente tener los peces dentro de todos los peces dentro de su propia jurisdicción. Por ejemplo, una de las pesqueras más grandes de atún, del acuerdo de Nauru, son las islas del Pacífico. Ellos tienen una certificación por una pesquera que creo que es 550 toneladas de atún, y esa pesquera como un todo no controla donde se distribuye todos los atunes
de esa parte del Pacífico, pero como tienen una proporción importante, la estrategia de cosecha es responsable para el estatus actual del stock, para que tengan un pase condicional no completo, porque tiene una condición, tiene que trabajar con otros para tener una mejor estrategia de pesca. Y perdóname, Rodrigo, de repente tú también quieres comentar, pero puede ser que si no gestionas todo el stock completo o hay algo que puede mejorarse, va a haber una condición, pero en muchos de los casos la gestión de toda una parte grande del stock va a haber un resultado sostenible. Lo hemos visto en muchas pesqueras y crea el incentivo porque si parte del stock, si el stock está certificado, otros pescadores que trabajan en ese stock saben que ellos también pueden pasar el P1. Tienen que asegurar que están gestionando el impacto ambiental y asegurar que el sistema de gestión es robusto en su jurisdicción. Ellos pueden pasar la evaluación también. En esa situación, los peces peruanos que están en pesqueras peruanas en el mismo stock que tienen una ventaja porque saben que esa parte de la pesca puede pasar, ¿no? Es verdad que ustedes en el fondo manejan su zona económica exclusiva en forma independiente, pero aún con eso ustedes se mantienen y participan, son signatarios de la ORP del Pacífico Sur. Por lo tanto, todo el proceso se facilitó mucho más. Eso desde el lado de, tienes toda la razón, y acá es bastante mejor porque esta organización está encargada del manejo de la pesquería. Respecto a los incentivos, ¿por qué la pesquería de Jurel entró a la certificación? Existen varios en realidad. Yo creo que uno muy importante es un tema de imagen. En definitiva, la pesca, todos sabemos, está expuesta constantemente a escrutinio público. Por lo tanto, era un interés general del gremio de zona pesca, que es como la SNP de Perú, de demostrar que su pesquería tenía niveles de sostenibilidad razonables. Eso es un elemento muy importante y que no tiene que ver con temas comerciales, ¿sí? Era muy importante para ellos probar que hacían bien las cosas. Sin perjuicio de eso, además, esta pesquería tiene un 30% que va a harina. Y ustedes saben que nosotros tenemos una industria salmonera muy importante, por lo tanto ahí hay una mirada estratégica en términos de cubrir las necesidades de harina de la industria salmonera chilena con porciones de esta harina. Era algo bastante importante y adicionalmente la industria quiere potenciar la comercialización del producto, si bien no son mercados sensibles a MSC, quiere potenciar la comercialización del producto Jurel de forma internacional. Esas son las razones por qué ingresaron al proceso. Usted habló de incrementar la aplicabilidad del estándar en grandes ecosistemas marinos. Yo quería pedir más detalles y en todo caso preguntar si esto significa dar mayor flexibilidad, por ejemplo, a los criterios para evaluar las especies de bajo nivel trófico, porque los grandes ecosistemas marinos, por lo menos los 4 más grandes, están sujetos a una alta variabilidad climática y esto no está contemplado en el estándar. En todo caso, quería preguntarle sobre esto. Muchas gracias por tu pregunta. Yo pienso que probablemente es una de las cosas claves de las que yo voy a llevarme de mi visita al Perú. Es esta pregunta de qué nivel de información es el apropiado o el necesario para poder gestionar una pesquera de manera consistente, para que sea sostenible el ecosistema. Y para hacer esto, y dado el hecho de que el Perú obviamente ha desarrollado enfoques para tratar con este tema, yo no estoy muy seguro que encaja con los requerimientos actuales, pero probablemente están cercanos. Entonces, hay una pregunta de si nuestro estándar se ha establecido de tal manera que refleje las mejores prácticas del mundo para tocar ese tema.
Yo pienso que probablemente que hay una manera de verlo porque empezamos respondiendo de si los requerimientos del ecosistema necesitan revisiones a través de los procesos de investigación. Y lo que se ha señalado es que muy pocas pesqueras actualmente logran certificación con la condición en ecosistemas. La mayoría de los pasan, y lo que nos sugiere el requerimiento de los ecosistemas no están resultando en mejoras para pesqueras certificadas, porque para poder llegar al punto de buscar la certificación, las pesqueras tienen que gestionar los impactos en el ecosistema al inicio del proceso. Así que estas cosas están ocurriendo, por ejemplo, en FIPS. Ya debido a eso no tenemos un entendimiento de la información que yo he visto a la fecha respecto a si los requerimientos de los ecosistemas están entregados de manera perfecta según mi sesión. Está bien, pero hay partes que podríamos explicar. Por eso es que vamos a hacer esta revisión. Lo que espero es que podemos tener una reunión acá para discutir más en detalle el tema, porque los bajo nivel trópico fue redactado con los científicos que decían es un amplio rango de escenarios, pero la información que tiene el Perú no creo que si estaba disponible en el momento que ellos lo hicieron. De repente que esta nueva información hay que tomarla en consideración. Mi sugerencia sería, vamos a ver una organización para revisar en detalle la información, como el grupo, como parte de la revisión. Hay preguntas al respecto que hay que responder. No digo que va a cambiar el estándar, pero hay que entender las circunstancias particulares de acá. Va a ser de mucha información para ver si el estándar está entregando el resultado que nosotros esperamos. En establecer un estándar hay aspecto de chequearlo para asegurar que la barrera se pone donde la gente pueda lograrla y que entrega el resultado que nosotros esperamos del sistema. Y es buena evidencia, por ejemplo, que el sistema acá, el ecosistema de acá está entregando un alto nivel de rendimiento. Las especies tienen poblaciones robustas. Son estas características en otro nivel de cosecha que sugieren que podemos ver. Es ese tipo de pregunta. En todo esto el incentivo sería que la gente haga la investigación y ponga la ciencia en la mesa para verla y discutirla, y va a ser de gran utilidad. La evaluación de la anchoveta ha venido a la conclusión de que no necesariamente cumple 2 de los 3 requerimientos como debería ser requerido para poner la clasificación la clasificación de bajo nivel trópico clave. Esto es una evaluación bajo el MS. Esta evaluación debe ser realizada por el equipo de evaluación para determinar si estos requerimientos se aplican o no. Entonces, si usted tiene un análisis para apoyar esto es exactamente lo que necesita darle al equipo de evaluador para ayudar que ellos tomen una determinación final que no aplicó, pero en cualquier evento, si es kilotrófico o no, es, es para el punto de referencia por default o por defecto. Lo que no es necesariamente o no está claro, pero según nuestro estándar, las expectativas que ellos, estos por defectos o default, se aplican solamente si no tienen más información. Entonces, si ustedes tienen buena información que demuestra que el rendimiento del sistema ambiental todavía es sostenible con un diferente nivel de cosecha, pueden ustedes
tener un argumento que el punto de referencia no necesariamente son lo mismo que el por defecto. El tema crucial acá sería un modelo de ecosistema que se integra todos los componentes relevantes para demostrar que el nivel de cosecha resulta en mantener población de depredadores viables. Entonces, si hay otras alternativas, fuentes de esto indica un sistema que es resiliente, que tiene un nivel más alto de cosecha debido a que los depredadores pueden ir de una presa a otra presa. El reto en algunas situaciones es que los modelos de ecosistemas pueden considerar esto. Si no todas las presas son iguales, esto tiene que ver el contenido nutricional. Por ejemplo, unos tienen contenidos lípidos y esta es una gran diferencia, que no todos los peces son lo mismo en el sentido de los depredadores. Así que en el modelo toca este tema y no solamente que van de una especie a otra, sino que existe el reconocimiento de la presa. Se puede decir que el punto de referencia puede ser distinto y la gente ha hecho eso. La gente que pone modelos de ecosistemas cuando están en la evaluación para explicar el por qué piensan que el ecosistema puede ser gestionado de manera distinta. Yo pienso que el otro aspecto en este sistema que es complejo y va a beneficiarse de ser parte del modelo sería la dinámica del niño. Y las otras oscilaciones más largas, porque este tipo de dinámicas tienen efecto crítico en la captura y debido que se consideren para que los depredadores no puedan encontrar niveles de recursos en esos periodos bajos. Entonces pienso que otra vez se puede hacer un argumento que el punto de referencia es el apropiado. Estas son cosas que han surgido en otras pesqueras y yo pienso que es un caso especial del Perú, pero no es único. Por ejemplo, los calamares con el tema del krill han tenido que ver eso. Tiene preocupaciones del efecto de la remoción de los krills adyacentes a poblaciones depredadoras de pingüinos y preocupaciones sobre las fluctuaciones en la biomasa y el flujo cuando van diferentes áreas. Y el mecanismo para tratar con este tema es ser cuidadoso en el límite de captura, pero más información hay que ser menos precavido. Entonces, esto es lo que esperamos con el estándar de MSC, que se le va a prever por tener mejor información porque puede cosechar más y gestionar mejor porque entiende el riesgo mucho mejor. Y pienso que esto sería lo que yo espero, que la información que usted presente puede explicar cómo estos riesgos se enfrentan por el sistema de gestión. Y yo pienso es lo que el equipo de evaluadores va a ver. La noción podríamos hablar esto más en una reunión subsecuente. Sería bueno, pero me gustaría traer miembros de nuestra junta técnica que tiene estos requerimientos originales porque me gustaría que saber su experiencia y ver estas situaciones sería de ayuda para nosotros asegurarnos que la información que se recopila, que se evalúa, nos lleve cerca a lo que nosotros necesitamos para poder decir que esto está cumpliendo con nuestra intención. Algunas preguntas. En primer lugar, ¿qué conocimiento tiene usted respecto a la pesquería que se viene desarrollando en el país? ¿Cuáles han sido las solicitudes que ha recibido, considerando que esto es voluntario? Otra pregunta es, en cuanto a la certificación de la anchoveta, es un recurso muy importante para nuestro país. ¿Qué avances se tienen al respecto? Considerando que, dada la magnitud del stock que tenemos, este recurso también es compartido en el sur, en otro país. Además que este recurso, las regulaciones en cuanto a este recurso, es separado tanto para consumo humano directo, hablando de harina de pescado y aceite de pescado,
evaluaciones para consumo humano directo cuando hablamos de conservas, congelado y otros. ¿Qué recomendaciones daría usted, ¿no?, para lograr la certificación de esta pesquería humano directo? El MSC no hace una distinción entre los diferentes usos de un producto después de la cosecha o la captura. Las diferencias entre una pesquera que es para harina de pescado o para consumo humano no es un factor para buscar la certificación. Se puede buscar la certificación con ambas o con cualquiera de ellas. La diferencia es que para una evaluación, si las pesqueras funcionan de manera distinta, por ejemplo, la que es para consumo humano es a escala más pequeña en su operación y tiene diferentes prácticas en los botes, debe tener diferentes niveles de observaciones o de monitoreo cuando llegan al puerto. Eso va a ser más relevante para el equipo de evaluación y que entender si esa pesquera puede cumplir con el nivel de rendimiento del MSC. Entonces, el uso del producto, eso depende de los que están involucrados. El MSC no toca ese tema, pero cuando se habla de los stocks que son adyacentes o que se mueve el estándar MSC y no lo que hemos hablado en el caso del jural, es posible buscar la certificación de una porción de la actividad que ocurre en un stock, pero ustedes deben evaluar el estatus del stock general. Quiere decir esto que si hay anchoveta en áreas vecinas, eso se debe considerar como parte de la evaluación hecha por un cuerpo de evaluación si está evaluando la pesquera peruana para asegurar que el impacto de la pesquera peruana no tiene una consecuencia negativa en todo el stock. Entonces, la salud del stock debe de ser evaluado a la escala más amplia y esa es la manera como el MS se ha aplicado su lógica en otras partes. Pero, habiendo dicho eso, de repente puede ser que ustedes puedan hacer un argumento con buena información y de gestión, que el impacto en todo el stock está bien gestionado. Está el ejemplo con Chile y el caso del jurel, manejando lo que ellos estaban haciendo en su área. Esto mantiene un nivel de control sobre la pesquera, así que puede pasar la parte P1. Se tiene que tomar en consideración todo el stock y las características de la pesquera local son influenciales como se hace la evaluación del P1. Esa es la distinción ahí.